Muy buenas noches, gracia y paz para sus vidas. Desde aquí de la ciudad de Hialeah, estamos muy regocijados por estar compartiendo las buenas nuevas, un día de victoria para la Iglesia de Cristo, donde recordamos no es la muerte, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se hizo pecado por nosotros, aquel que murió en la cruz, una muerte que no era digna de nadie morir en la cruz, pero que al tercer día resucitó de los muertos, dándonos a nosotros, aquellos que hemos creído en Él, darnos la vida eterna, nos justificó, nos redimió, está sentado a la derecha de Dios Padre en un lugar de autoridad para que nosotros poder tener una entrada directa hasta el trono de la gracia. Por eso en este día la Iglesia de Cristo celebramos grandemente, porque Él no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo y vive en cada uno de nosotros. A través, no solamente el Padre, por amor nos envió a su Hijo, y el Hijo en obediencia cumplió su parte y murió por ti y por mí, pero no quedó ahí, sino que su amor fue mucho más allá, que envió al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos guíe en toda verdad y a toda justicia. Abba Padre, te damos gracias desde lo más profundo de corazón, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo y reina por hoy y por siempre. Amada iglesia, hoy día tenemos un mensaje precioso que se titula Vives en el reposo de Dios. Una parte está en el libro de Hebreos, otra parte lo tenemos en diferentes libros, donde vamos a hablar de las diferentes fiestas solemnes que representan los pasos, el paso para poder siempre, usted y yo, desde antes vemos que ya de estar en el reposo de Dios, para ti, para mí, amado hermano, ha sido ya un proceso que el Señor ya lo tenía listo, ya lo tenía de antemano listo, para que tú y yo podamos tener la bendición de pertenecer a esa familia de la fe. Bueno, mis amados hermanos, les saluda esta su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos aquí en la ciudad de Hialeah. Nosotros tenemos nuestro mensaje, los transmitimos en vivo, live, a través de Facebook. Estamos muy gozosos de poder tenerlos aquí en nuestra audiencia. Así que cualquier cosa que ustedes necesitan, oración, cualquier pregunta, nos escriban interno por Facebook y nosotros con mucho gusto estaremos con ustedes ayudándolos y creciendo juntamente en lo que es el caminar y el aprender de la doctrina del Evangelio de Cristo. Bueno, le estoy diciendo, hermanos, que mi hermana Ana pues sigue en su tratamiento. Hablé con ella, me ha comentado de que está en un tratamiento que le va a ayudar a vencer completamente todo lo que ya le queda, resta de su condición. Así que, hermanos, sigamos orando, manteniendo a nuestra hermana Ana Alemán en nuestras oraciones, mantenemos a nuestra hermana Dorita en nuestras oraciones, a nuestra hermana nuestra hermana Giovanna, mantengamos la oración. Ustedes saben que en esta semana su hermana perdió a su esposo, lamentablemente. En Chile, pues él lo dispararon y no pudo soportar en el hospital su condición, así que pasó a la presencia de Dios Padre, y estamos seguros que nuestro Padre va a fortalecer a la familia de nuestra hermana Giovanna. Todos nos unimos y estamos orando para que en este proceso ellos puedan recibir del gozo y la paz que solamente Dios da y que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, mis amados, yo no pude dar el mensaje de la palabra en estos días porque hasta estuve con una fuerte gripe.
Oren por mi salud. Desde el mes de diciembre he estado 3 semanas, estuve bien malita. Ahora nuevamente estuve pues, tuve que ir al sala de emergencia y por eso no podía dar porque la tos era mucha y no quería estar tosiendo y estar hablando. Pero yo sé que el Señor me ama y yo sé que ustedes también comprenden mi situación. Así que, amada iglesia, vamos a orar para que en este momento sea el Señor hablando por esta su servidora. Bendito Padre Celestial, Padre amado, de infinitamente te damos gracias porque hoy día tu iglesia recuerda no la muerte sino la resurrección. Recuerda a ese Dios todopoderoso, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que a través de él hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos sido justificados, redimidos, en nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos vida eterna. Y Padre eterno, sabemos que pertenecemos a tu familia, a la familia de la fe. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio grande, por el amor grande, por esta tu amada iglesia. Gracias, Señor, porque Padre Santo sabemos que tenemos abogado y que aunque en un momento podamos fallar, sabemos que abogado tenemos ante el Padre Celestial. Pero también tenemos tu palabra que nos guía a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Te pido, Padre, que tú seas abriendo la mente y los oídos de nuestros hermanos que están conectándose y asimismo alinees mi mente y me des de nuevo de palabra para que seas tú hablando a través de esta tu servidora. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, si ustedes tienen la Biblia, les pido de favor que la abran en el libro de Hebreos y vamos a empezar en el capítulo 4 del libro de Hebreos, donde nos habla el libro de Hebreos sobre el reposo de Dios y el creyente. Y la palabra de Dios nos dice así: por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se había dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado otro día de reposo. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, escuche, amados hermanos, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Qué nos quiere decir que ha reposado, amado? La entrada de los israelitas a la tierra prometida no cumplió la promesa de reposo. Para el que cree hoy, esa promesa está disponible. ¿Por qué? Porque ya no es por obra, amada iglesia, que nosotros ganamos nuestra salvación. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que hoy día celebramos,
no su muerte, sino su resurrección. Y usted y yo morimos en Cristo y resucitamos juntamente en Cristo Jesús. Si vamos al versículo del mismo Hebreo 4, versículo 14, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gloria a Dios. Gracia y paz para tu vida, Dorita. Hermanos, la salvación cristiana es un proceso, un programa definido. Vamos a ponerlo de esta manera. El programa de la salvación comienza, o el proceso de salvación comienza para ti y para mí, cuando recibimos por la fe la expiación hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El proceso de la salvación, yo quiero que esta tarde podamos entender, podamos, incluyo yo, ustedes juntamente, que el proceso de la salvación llega a su conclusión cuando entramos en el reposo de la tierra prometida de Dios. ¿Qué quiere decir? Más, como dijo Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si nosotros recordamos a través del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es historia y es parte importante. Nosotros ya no vivimos en la ley, pero vivimos en la gracia. Pero es importante que usted y yo escudriñemos la palabra y podamos entender y podemos discernir que en ese Antiguo Testamento nos está hablando de las 7 fiestas solemnes del Señor y que son una de las principales, amados, representaciones bíblicas del proceso de salvación. Hoy día celebramos la resurrección y Jesucristo no ha venido, no porque Él quiere tardarse. Jesucristo no ha venido aún porque quiere que muchos lleguen al arrepentimiento a través del Evangelio, que son las buenas nuevas, las primicias de salvación. Las 7 fiestas solemnes, amados, ejemplifican ¿qué ejemplifican? Los pasos que debemos tomar conforme entremos en el reposo de Dios. Escuchen, si vamos a empezar a entender lo que representan estas siete fiestas solemnes, que son los 7 pasos al reposo de Dios, son los siguientes. Vámonos, la Pascua. La Pascua, si vamos al libro de Levíticos, amados, en el libro de Levíticos, ustedes pueden ver, amados, que en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 5, nos dice la palabra de Dios así. Gloria a Dios. Perdónenme, hermanos, que no los escribí, sino que los tengo aquí en la Biblia. Ok, 25 dice, 23:5. En el mes primero, al día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Si nos vamos al mismo, en el libro, en la segunda fiesta solemne, los panes sin levaduras. Levítico 23:6 dice, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. Tercera fiesta solemne, las primicias.
Levíticos 23:10, en el mismo libro de Levíticos 23, versículo 10. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguís sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y en el mismo libro de Levíticos, capítulo 23, está la cuarta fiesta solemne, que es Pentecostés. Versículo, y lo encontramos en el Levítico 23, el 15-17. Versículo 15 dice: contaréis desde el día que seguí al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo. Entonces presentarás una ofrenda de la espiga tierna del Señor. Cuando dice de la espiga tierna del Señor, se está hablando de las primicias, de lo tierno, de lo que recién, o sea, lo primero. Y en el mismo versículo 23, Levítico 23, si vamos al versículo 24, nos habla de la quinta, que es el son de trompetas. Y mire lo que dice el 23. Otra vez el Señor habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial, el son de trompeta y una santa convocación. Y en el séptima fiesta es el día del perdón, que lo encontramos en el mismo capítulo 23 de Levítico, versículo 27, donde dice: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Y la séptima es la fiesta del tabernáculo, donde nos habla en el Levítico 23:34, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Amada iglesia, amigo que me escuchas, las 7 fiestas solemnes que he mencionado representan los 7 aspectos de la redención divina que hay en Cristo. Cada una de las fiestas tienen un cumplimiento histórico y además un cumplimiento espiritual. Para que podamos beneficiarnos, usted y yo, del cumplimiento histórico, debemos participar del cumplimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que el Señor está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en el conocimiento de la palabra, amados. En verdad, conociendo que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios no cambia, que Dios es eterno y que su misericordia y su amor son para siempre. Los cumplimientos históricos de las 7 fiestas revelan los pasos que el Señor Dios está tomando conforme Él establece su reino sobre esta tierra. Hablemos el primero, la Pascua. La Pascua representa la muerte de Cristo sobre la cruz. Los panes sin levaduras que yo acabo de leer, representan el descenso de Cristo al infierno. Dice que Él se hizo pecado por nosotros y bajó hasta lo más profundo de la tierra. Y cogió de Él todos nuestros pecados. La tercera fiesta, las primicias, significa la resurrección de Cristo de entre los muertos. Aquella resurrección que hoy día, amada iglesia, estamos celebrando la iglesia de Cristo. La cuarta fiesta, Pentecostés, yo que no voy a tocar en este día, lo he dejado
para tocarlos más adelante, pero quiero hacer un enfoque general. Pentecostés es el envío del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés desde el cielo. La quinta fiesta representa el que la llamamos el son de la trompeta, el toque de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Cristo vendrá y resucitará a sus santos de entre los muertos, amados, al son de la 7ª trompeta, y tomará posesión de las naciones en la tierra. La quinta trompeta, la fiesta solemne, el día del perdón, el reinado de los 1000 años de Cristo sobre la tierra, que es el milenio. Y la 7ª fiesta es el tabernáculo, el reinado de Cristo sobre la tierra nueva y el cielo nuevo. Entonces, amado, yo quiero volver a decir donde se encuentran es todo lo que yo acabo de decir, y que cojan un bolígrafo y un papel y lo anoten. Las Pascuas, ustedes van a ir al libro de Levítico. Las Pascuas, la primera fiesta la encuentran en el capítulo 23:5, los panes sin levadura, capítulo 23:6 de Levítico. La tercera, las primicias, Levítico 23:10. La cuarta, Pentecostés, Levítico del versículo 15 al 17. El son de trompetas en Levítico 23, capítulo 24. La fiesta solemne, que representa en el Antiguo Testamento el día del perdón, se encuentra en el Levítico 23, 27. Y la 7ª, el tabernáculo, que es Levítico 23, 34. Y todas estas representan hoy por hoy para la iglesia amada en la parte espiritual la Pascua, la muerte de Cristo sobre la cruz, los panes sin levadura, el descenso de Cristo al infierno a rescatar, porque por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la gracia de Dios. Y las primicias, la tercera fiesta, representan la resurrección de Cristo de entre los muertos. La cuarta, Pentecostés, el envío del Espíritu Santo desde el cielo. La quinta, el son de la trompeta, que es el toque de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Cristo vendrá a resucitar a sus santos de entre los muertos al son de la 7ª trompeta, amados, y tomará posesión de las naciones de la tierra. La 6ª fiesta representa el día del perdón, que ya lo estuvimos hablando, el reinado de los 1000 años de Cristo sobre la tierra. Y la 7ª, que es el tabernáculo, el reinado de Cristo sobre la tierra y el nuevo cielo. La diferencia, amado, fundamental entre un creyente cristiano y otro que no lo es, ¿qué es la diferencia? Es la fe, la confianza en Dios. El cristiano ha creído que por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz es salvo y tiene la vida eterna. Sin embargo, muchas veces como cristianos no manifestamos la realidad de esa fe porque queremos hacer. Y dice que el pacto de la nueva gracia, las buenas nuevas del evangelio, nos dice que no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe en la salvación. Pero ya nosotros, tú y yo, no tenemos que hacer nada, porque cuando el Señor Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, pero resucitó, Él nos dio un regalo completo donde tú y yo no estamos escasos de nada. Lo único que tú tienes que hacer, amado hermano, si aún no has dado el paso de fe, es entregar tu vida y tu corazón al Señor, arrepentirte de tus pecados y empezar una nueva vida a través de Cristo Jesús. Vivimos en angustia, en preocupación, amados, cada día, aún conociendo la palabra. No descansamos en su palabra, no descansamos en sus promesas, sino que siempre estamos en angustia y en preocupación. Dios desea, amados, no solamente que tengamos una fe mental en Cristo, pero que entremos realmente en el reposo,
en las bendiciones y en la provisión de Dios para nosotros. Esta lucha entre la fe y la incredulidad. Cuando usted y yo no descansamos y no entramos en el reposo, no estamos, como dice la palabra, tú aderezas mesa delante de mí, angustiadores. Estamos diciendo que estamos confiando que no importa las circunstancias, no importa lo que pueda pasar, Él está aderezando mesa y que Él va a traer la provisión. Así como Él dio la provisión a Abraham cuando fue y le pidió que sacrificara a su hijo, ya Dios tenía, pero Dios le pidió a Abraham para ver su confianza. ¿Dónde estaba la confianza? Que él creía en él. Porque Abraham sabía que Dios le iba a dar una provisión. Y aún, aunque no le diera, sabía que le había el Señor encomendado este dolor como padre. Pero sin embargo, él sabía que antes de cualquier cosa, el Señor le iba a dar su provisión. Entonces, amada iglesia, amado hermano, yo te digo en esta tarde, no temas, porque Dios no está muerto. Jesucristo resucitó. Jesucristo cumple todo lo que nos ha prometido. Simplemente es que tú le creas a Dios y le creas la palabra. No tengas temor. Quita de tu mente y tu corazón el temor, la angustia. Y siempre piensa que Dios va obrando. Aunque tú no lo veas, el Señor está obrando cada día por ti. En esas cosas insignificantes, en esas cosas que tú crees, el Señor está obrando y peleando la batalla por ti. Esta lucha, hermano, entre la fe y la incredulidad es uno de los rasgos más lamentables del pueblo. Y lo tenía el pueblo de Israel. Por eso comenzamos en el libro de Hebreos, capítulo 4, cuando le dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque no ha entregado todo su corazón y toda su confianza en el Señor, porque no ha renovado su fe no ha renovado su mente a través de la palabra, amados. Por eso el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Pero es también, amados, muchas veces un rasgo de los creyentes cristianos de hoy. La carta de los Hebreos fue escrita precisamente para tratar este problema. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. El reposo de Dios permanece aún disponible para nosotros hoy en día. Siempre, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese reposo está disponible para ti y para mí, porque a través de Cristo Jesús, Él nos dio la entrada directa hasta el trono de la gracia. Ya no tenemos que usar un sacerdote, no tenemos que ir a nadie, sino que directamente a través de Cristo Jesús, entregando nuestra vida y aceptándolo a Él como nuestro Señor y único Salvador personal, somos perdonados nuestros pecados, somos justificados, somos redimidos y tenemos entrada directa hasta el trono del Padre, Abba Padre. Dice la palabra así, la palabra de Dios así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, eso es Hebreos 4:1, promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué nos quiere decir esto, amado? La palabra descanso o reposa significa dejar o parar de hacer algo. Catapausis. ¿Ok? Y tiene que ver primeramente con dejar de tratar de ganar la salvación por nosotros mismos. Hoy por hoy, muchos piensan que la salvación se gana por hacer buenas obras. Yo soy bueno, yo ayudo a alguien y yo sé que Dios ve mis buenas obras y yo sé que yo voy al cielo y yo voy a ver al Señor porque yo hago buenas obras. Pero no es por obra para que nadie se gloríe, sino a través de Cristo Jesús, amados. Significa, amados, también descansar en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros y con nosotros recibimos
completamente de gratis. ¿Por qué? Por la fe. Y muchos dirán, pero ¿por qué la hermana trajo este tema? Vives en el reposo de Dios. Porque aún hay muchos que celebran la resurrección y le dicen el día Easter o lo que sea, y no han entendido que nosotros simplemente entramos en el descanso de Dios, aún conociendo la palabra, aún siendo cristiano, no por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, no por nosotros, y que nosotros la hemos recibido gratis, pero es por la fe en Cristo Jesús. El descanso disponible para el cristiano tiene dos aspectos, amados. El primero, perdón y descanso de nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y eso lo vamos a ver en Mateo 11:28. Mateo capítulo 11:28. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Gracias. 11:28 dice así: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Esto solamente nos da el venir y entregar nuestra vida y nuestro corazón y arrepentir de nuestros pecados, aún conociendo, si tu hermano de una manera u otra has fallado y has caído en tentación, pues esta promesa también es para ti. Simplemente arrepiéntete, porque la palabra de Dios te está diciendo: venid a mí todos los que estés cansados y cargados, que yo te haré descansar, para que encuentres reposo. Y se llama la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que te da gozo, que te da reposo. Segundo aspecto, el descanso de nuestros afanes y nuestra ansiedad cuando nos sometemos ¿a qué? A la obediencia y a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vayámonos al libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 4, del 6 al 8, nos dice la palabra de Dios: por nada estés afanoso, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia. Acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué nos dice? No estemos afanosos. Venid a mí en oración, dice el Padre, y súplica, o sea, presentar tu petición. Pero al mismo tiempo que presentamos nuestra petición, tener la confianza y la certeza de que Él no nos ha dejado ni desamparado. Y le das gracias al Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, oído, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestras mentes. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en un santito, no es en aquel amiguito, no es en aquel pastor, no es en aquel maestro, es en Cristo Jesús. Nuestra paz y nuestro descanso está en su palabra a través de Cristo Jesús. Él nos dio su palabra. El Señor quiere que a través del Espíritu Santo su palabra sea revelada a ti y a mí, para que esté en nuestra mente y esté siempre en nuestro corazón, y que de la abundancia del corazón hable nuestra boca. Que cuando vengan los momentos difíciles no hablemos negativo, no hablemos cosas que no están conforme a la palabra, sino que estén alineadas a la autoridad de la palabra. Hay dos requisitos para entrar en el descanso de Dios. Dice que la fe, dice así:
pero los que hemos creído entramos en reposos. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, ustedes saben, ¿verdad? Pero no les aprovechó por no ir acompañada de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y lo dice, el 2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra de que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Ellos tenían la palabra, pero no les fue provecho porque no fue acompañada de la fe. La fe es la confianza en Dios, amada iglesia, la certeza en la provisión y en los buenos propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios descansó, dice, en el séptimo día, hizo toda su creación y nos invita también a nosotros a descansar con Él. Y ese descanso que nos invita es un descanso emocional, un descanso espiritual y aún físicamente. Entonces, ¿dónde está ese nerviosismo? ¿Dónde está en la ansiedad? ¿Dónde está esa parte emocional que todo te llora o todos tienes nervios? No, amado. Descansa. Entra en el reposo del Señor. Segundo, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 7, dice, Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La acción, amado, no es solamente tener la fe hay que fortalecerla a través de la palabra. Nosotros no estamos aquí por fe para salvación, sino para hacer buenas obras. El versículo 7 nos dice que debemos tomar la iniciativa para entrar en el reposo. Debe ser una decisión de corazón, no por emoción, por medio de fe. Cuando decidimos que nada ni nadie nos va a conmover de la seguridad que tenemos en Él, que no vamos a vivir una vida de incertidumbre, incredulidad y de falto fruto. Tenemos que aprender que dice la palabra de Dios nos dice que para los que amamos al Señor, aún las cosas malas, aún lo que usted vea malo para usted, nos ayudan para bien. Porque Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y a veces hay cosas que parecen que no fueran buenas para nosotros, pero el Señor está preparando esto para que nosotros en un futuro, ahí a la vuelta, tengamos lo mejor. Dios quiere, amada iglesia, y te recuerdo, Dios quiere para ti, para mí, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Eres tú y yo que decidimos. O estamos con Él, o vivimos una vida tambaleante. Una vida que hoy día estamos y mañana. Y el Señor no nos quiere tibio ni caliente. Quiere que tú y yo estemos firmes. Dice que no es todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino a todo aquel que hace la voluntad de su Padre. La naturaleza, ya hemos visto que hay dos requisitos que entrar. Tenemos la fe y la acción. Pero la naturaleza del reposo de Dios, si usted va a Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice la palabra, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué les dije antes, amados? El Señor quiere que renovemos nuestra mente, porque su palabra va a renovar nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Y ellos, dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La expresión ha reposado, que significa sabatismos, solo se encuentra en este pasaje de la Biblia y tiene el significado de un viajero que regresa a su casa después de un largo viaje. La palabra tiene dos sentidos. Uno, para la vida futura.
como aparece en Apocalipsis 14:13. Y mire lo que dice Apocalipsis 14:13. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:13. Y dice la palabra del Señor así. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Las obras que nosotros hagamos que en la tierra van a ir con nosotros, hermanos, que el día que nos movamos. Pero esas buenas obras, que es ser compasivo, tener empatía con los demás, amor, o sea que tenemos que modelar a Jesucristo. La palabra dice aquí en Apocalipsis 14:13, pero tiene también un significado para la vida presente, lo que acabo de leer. No es descansar de nuestras actividades. Dios no quiere que descansemos de nuestras actividades. Dios quiere porque vivimos en este mundo y tenemos que vivir, cumplir la ley, cumplir, pagar los impuestos, todo eso, ¿verdad? Sino que, amado, sino tener un reposo aún en medio de nuestra vida activa. Porque las hacemos por la gracia de Dios. No hacemos las cosas ni con espada ni con fuerza, sino que con su Santo Espíritu, dice el Señor. Tú y yo, cuando vamos a un lugar, no estamos solos. El Espíritu de Dios va contigo, ¿verdad? Y la gracia de Dios está con nosotros cada momento. ¿Por qué es entonces importante entrar en el reposo de Dios? Si vas al versículo 11 del mismo libro de Hebreos, te dice, un cristiano que no vive en el reposo de Dios es un cristiano que vive en incredulidad de las promesas y la obra de Dios. Es alguien que no ha entendido la provisión de la bendición de Dios que ha hecho para él o para ella en el Calvario, en la cruz. No ha discernido la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú y yo somos cristianos, hemos tenido que discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que aprender a vivir en el reposo del Señor. Tenemos que aprender a andar en la voluntad del Padre. Tenemos que andar juntamente crucificados con Cristo, pero juntamente resucitados para una vida nueva, una vida llena de gozo, de paz. En todos los aspectos, una vida plena, amado. La palabra procurar significa ser ¿qué? Diligentes. Inmediatamente estar diligentes, buscar, escudriñar la palabra, ser diligentes, no demorados. Ustedes han oído ese dicho de, bueno, mañana, dejamos para mañana. Y el dicho dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si en el día de hoy tienes tiempo de leer la palabra, de un versículo, de poder escudriñarlo, o el día de hoy tienes tiempo de hacer algo que es para beneficio tuyo espiritual, hazlo, amado. Porque cada minuto que usted se demora en vivir en la paz de Dios, es un minuto que vive en desobediencia e incredulidad. Fue esa incredulidad la que estancó a los hebreos por 40 años en el desierto. Se quejaban de todo, murmuraban de todo, no estaban conformes con nada. Aún teniendo las nubes para que los cubriera el sol y de noche el fuego para que los calentara del frío, se quejaban. Aún teniendo el maná del cielo que no tenían que trabajar, se quejaban. Vivir en el reposo de Dios no significa una vida de pasividad y conformismo. No, amada iglesia. Todo lo contrario. Implica que estamos activos en la vida como seres humanos creativos, con metas, con nuestras familias, con nuestra iglesia, con nuestra congregación, porque tú y yo somos la iglesia amada de Cristo, y con nuestro testimonio al mundo. Pero que no realizamos toda esta tarea en nuestra fuerza y en nuestro afán, sino
por medio del descanso en Dios en todas las áreas de nuestra vida, amados. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a descansar en el Señor. El cristiano que vive de esta manera nunca se cansa de servir y hacer el bien, porque lo hace en la fuerza y en los recursos de Dios. El cristiano que no vive en el reposo de Dios, o sea, la confianza plena en el cuidado y la bendición y en sus promesas, todavía está vagando en una vida falta de paz. Ustedes han visto que hay muchos hermanos creyentes en las congregaciones que a veces andan afanados, que tienen angustia, que piensan a veces que hasta Dios no los escucha. Y no saben que eso es incredulidad porque están poniendo a Dios como mentiroso. Dios prometió no dejarte ni desamparar. Dios prometió que va a estar contigo las 24/7. Dios prometió que Él adereza mesa delante de ti en presencia de los angustiadores. Dios prometió que no se dormirá, ni dice que no se dormirá el que vela a Israel. Tú, amado, eres el Hijo de Dios. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Y hoy día que celebramos la resurrección, yo te recuerdo, amada iglesia, que no es el triunfo de la resurrección, pero este es un paquete completo. Es la muerte en la cruz del Calvario, es el sacrificio de esa muerte, el que nos llevó a que hoy día tú y yo podamos celebrar la resurrección, que hemos resucitado juntamente con Él, que nuestra mente cada día se renueva por la palabra, que de esta mente baja a nuestro corazón y que de nuestro corazón Él dice, esas son mi pueblo, esa es mi hija amada, esa es mi iglesia amada. Tú eres la niña de los ojos del Señor. La Biblia llama al que vive en ansiedad, la Biblia llama a esto incredulidad, amados. Y el que vive en ansiedad y en el afán son las dos medidas que muestran la realidad de nuestra relación con Dios. La vida de fe es una en la cual hemos puesto toda nuestra confianza y nuestra tranquilidad en Dios. No hay temor, no hay angustia, no hay nervios. Por eso debemos preguntarnos siempre, ¿estoy viviendo hoy día en el reposo de Dios? A todos nos ha pasado. No hay nadie que pueda decir, no, yo nunca he tenido ansiedad. No hay nadie que pueda decir, no he tenido temor. Todos pasamos por eso. Y hay días de acuerdo, cada día trae la tentación y cada día trae su afán. Pero recuerda, amado, y quiero terminar con este pensamiento. Querido hermano, querido amigo, querido que me estás escuchando, Cristo no está muerto. Él resucitó y venció la muerte. Nos dio el perdón de nuestros pecados, nos redimió, nos justificó, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos vida eterna, hemos pasado a ser parte de la familia de la fe de Dios y tenemos el regalo completo, todo, un paquete completo donde no escaseamos de nada. Hoy día que recordamos la resurrección de Jesucristo, hemos resucitado con Él y estamos completos en Cristo Jesús. Y además, a través de Cristo Jesús, tenemos el acceso directo hasta el trono de la gracia. Recuerda, no vivimos en el pacto de la ley, porque no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Abba, Padre. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias infinitas por este mensaje, porque nos recuerda, Señor Padre Celestial, que no es por obra, sino por fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio, gracias por su obra redentora, gracias porque nos dio el perdón de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú preparaste, Señor, para tu amada iglesia un día precioso de recordar no su muerte, sino su resurrección, y a través de su resurrección recordarnos que no estamos solos, que Él venció la muerte, porque Jesucristo no está muerto,
Él está vivo y Él ha resucitado. Gracias, Espíritu Santo, porque vive en nosotros y con nosotros y estamos completos y tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, te doy. Y ahora te pido, Padre eterno, en el santo nombre de tu Jesucristo, que tú abras las ventanas de los cielos y que multiplique bendiciones sobre cada hermano presente en esta transmisión, sobre cada hermano de la congregación que aún no pudo estar con nosotros, Padre amado, y así enviamos palabra de sanidad en aquellos lugares de los hermanos, en cada cama, en cada uno que esté enfermo, Señor, de los declaramos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que por sus llagas de Cristo son sanos. Declaramos que tú, Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tú provees trabajo, provees gozo y derramas sobre ellos gozo, paz, derramas, Señor, tranquilidad y sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes cada día a crecer en tu palabra. Gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, paz, hermanos. Ustedes saben, este mensaje será transmitido o subido a la plataforma YouTube bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo con el título Vives en el Reposo de Dios. La fecha de hoy día, abril 9. Extienda sus estacas, comparta con otros esta palabra para que así podamos llegar a otra gente que viven sin fe y sin esperanza y que sepan que ya no es por obra, sino por fe a través de Cristo Jesús. Les amamos en el amor del Señor y en nuestro amor también, y que tengan un excelente comienzo de semana y que la próxima semana cada uno de nosotros nos propongamos a ganar una alma para el Señor. Gracias y paz. Bendiciones.